Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal MS Code y mi nombre Meisner Preciado. Sucede mucho que al realizar consultas sobre nuestras tablas se encuentran algunos valores con la palabra null. Si lo encuentran, esto significa que es un valor desconocido, pero ojo, no lo confundan con un valor cero o un valor vacío o un valor creado literalmente con la palabra null. Veamos algún ejemplo. Estamos hablando de null. Tenemos, por ejemplo, la tabla Customers de nuestra base de datos Northwind de Microsoft. ¿Sí? Cuando consultamos esta tabla, vemos que hay un campo que se llama región y lo comprenden los valores que se llaman, que están con el valor null. ¿Sí? Hay otros que tienen datos como PC, SP, pero el resto son varios con la palabra null. Pues bien, cuando se crean los campos en una tabla, si después del tipo de dato no se coloca nada, por defecto está indicando que ese campo recibe valores nulos, es decir, que no son obligatorios para el usuario. Pero si desea que ese campo sea obligatorio, que al momento de insertar un registro obligue al usuario darle un valor a ese campo, se coloca al frente del tipo de dato un not null. ¿Sí? Tenemos esta tabla, la tabla usuarios. ¿Sí? Esta tabla usuarios tiene tres campos. Vamos a crear un ID de tipo entero. Tenemos un login name de tipo varchar. Tenemos un password user de tipo varchar. Pues bien, aquí vemos que en login name hemos puesto la palabra not null al frente del tipo de dato. ¿Sí? Esto significa que este campo es obligatorio, o sea, aquí no deben haber valores nulos, no pueden haber valores nulos. ¿Sí? Si no tiene este dato, por defecto, todos van a ser campos que no son obligatorios. ¿Sí? Entonces, para forzar que sea obligatorio, siempre irá el not null. Y esto lo van a encontrar mucho en las tablas de las bases de datos. Una forma de ver, creemos primero esta tabla, una forma de ver realmente cuál valor es null y cuál no, es pararnos en el nombre de la tabla y le damos al F1. ¿Sí? Cuando damos al F1, vemos aquí que nos muestra el nombre de la columna, el nombre del tipo de dato y aparte de eso, estamos viendo aquí una columna que se llama nullable. ¿Sí? Esto nos indica, este no, es que este campo es no null, lo mismo que login name. Y el único campo que acepta valores nulos es el password. Porque el ID lo marcó como not null y aunque pues no le hayamos puesto aquí la palabra not null, eso fue porque la identificamos ahora como una primary key. Y como es primary key, esos datos son obligatorios. Si queremos ingresar un registro, por ejemplo, este valor, digamos que vamos a ingresar un ID 1 con un login name user 1 y un password user con estos valores. Si lo insertamos, bueno, no va a salir ningún problema, no va a haber ningún problema. Pero si intentamos nuevamente insertar un registro, donde va a ser 2, recuerden que el primer campo es primary key, o sea que no se puede duplicar. ¿Sí? Pero si colocamos aquí en user 1 la palabra null, o sea un valor desconocido, e intentamos insertar este registro, nos va a generar un error. Nos está diciendo que no podemos insertar valores nulos dentro de la columna login name. ¿Sí? Si insertamos nuevamente un registro y le colocamos este valor 3, por ejemplo aquí digamos user 2, y en este tercer campo le ponemos la palabra null, este lo va a dejar insertar. ¿Por qué? Porque a este password user lo hemos definido como null. ¿Sí? Por defecto es null aunque no tenga esta palabra o no le pongamos esta palabra. Si consultamos la tabla, vamos a ver que va a aparecer el valor null y los demás valores.
¿sí? Porque aquí insertamos un valor null, ¿ya? Pero recuerden, este null de acá no es igual a yo escribir esto, ¿sí? Porque aquí pues estoy creando una cadena que se llama null, una palabra que se llama null, que es muy diferente. O sea, si insertamos otro registro con null como cadena, vamos a ver qué nos muestra. Y vemos que es diferente inclusive en la forma en cómo lo muestra SQL Server en la consulta. Esto está como con un rosadito tenue y aquí vemos que esto es una cadena, ¿sí? Esto es simplemente una cadena. O sea, como escribir un nombre X allí dentro de ese campo. Para ver qué campos de una tabla acepta valores nulos o no, podemos dar al F1 como lo vimos anteriormente. Y para consultar si hay campos nulos dentro de una tabla, no podemos utilizar los operadores que hemos visto anteriormente, como el igual, ¿sí? O el distinto. Eso no los podemos utilizar. Para ello debemos utilizar otras palabras para consultar los valores nulos, que es isNull y el isNotNull. Por ejemplo, si vamos a ver en la tabla Customers que allí hay unos valores que son nulos, por ejemplo lo de región, ¿cierto? Entonces si nosotros queremos consultar los registros cuya región sea null, simplemente nosotros vamos a agregarle la palabra region is not null, es decir, el nombre del campo seguido de la palabra is null. Y cuando consultamos estas dos líneas, nos va a mostrar solamente en la consulta los 60 registros que están con el campo en null, como pueden observar, ¿sí? Todo es null, ¿sí? Pero si nosotros vamos a intentar consultar como si fuera una cadena con el igual, es decir, si colocamos aquí, por ejemplo, no sé, digamos que sea igual a vacío, por ejemplo, entonces primero no va a traer nada, ¿sí? Porque no es un campo vacío, es simplemente un campo que es con un valor desconocido. Y segundo, si le colocamos aquí null, tampoco nos va a funcionar, ¿sí? O sea que para ello es que existe el isNull, para identificar cuáles campos son null dentro de las consultas. Y lo otro es identificar cuáles no son null. Entonces, si es lo contrario, para consultar lo que no es null, simplemente le colocamos is not null, y aquí nos va a traer todos los valores que sean diferentes a null, ¿sí? Basado en mi experiencia, suelo utilizar una función de SQL Server para realizar una consulta donde me identifique valores nulos y de una vez me consulte campos vacíos o campos con valores en cero, dependiendo del tipo de dato. Entonces yo simplemente lo que hago es cojo esta consulta, ¿sí? Y aquí en vez de escribirle is not null, yo le coloco lo siguiente: is null, encierro entre paréntesis, ¿sí? Y dentro de estos paréntesis coloco el nombre del campo y dependiendo del tipo de dato, en este caso vemos que aquí recibes caracteres, así que es un tipo cadena, es un tipo varchar o un tipo char. Simplemente aquí le colocamos dos comillas simples como para que valide igualmente los campos vacíos dentro de la consulta, ¿sí? Y le decimos eh, las comillas simples con el valor vacío. Aquí nos va a traer tanto los que están nulos como los que están vacíos. Entonces vamos a ver qué es lo que saca y muestra los que están con null, exactamente. Y si aquí dentro de la consulta encuentra datos que están con este campo vacío, porque puede existir también vacío, ¿sí? Entonces nos va a traer también esos datos. Entonces eso como para que lo tengan en cuenta. Igual, aquí si quieres mirar algo que sea diferente, entonces simplemente diferente de vacío, entonces simplemente te va a traer todo lo que sea diferente de null y que sea diferente de vacío, ¿sí? En el caso de que sea un tipo de dato entero, ¿sí? Entonces ya no colocarías aquí comilla comilla, sino que pondrías aquí un valor cero y lo igualarías a cero, ¿sí? Ya, esto. Entonces esta es otra forma de traer los valores tanto nulos como los valores vacíos.
primero en una cadena de caracteres que sería con las comillas simples, ¿sí? Y lo otro, cuando sea un valor que sea numérico, entonces en vez de las comillas simples sería un 0 y haríamos la consulta. Ahora hablemos de otro campo que veremos mucho en tablas de SQL Server y es el atributo identity. Este atributo se adiciona a un campo de tabla para incrementar secuencialmente un valor. Por defecto se inician en 1 cuando es declarado y se incrementa en 1. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos la siguiente tabla, estudiantes, ¿sí? Cuando nosotros creamos estudiantes, así como está, sin ningún control, a nosotros nos toca ingresar uno a uno nuestra secuencia del ID. Por ejemplo, si no hemos puesto allí que sea una cédula, entonces nosotros vamos a colocar 1 o el 2 o el 3 o el 4, dependiendo del número de registros que vayamos a insertar. Para quitarnos este problema, existe la palabra identity. De la palabra identity va a ir al frente del tipo de dato. Así que aquí colocamos identity. Cuando creamos esta tabla, ¿sí? Entonces este ID que está acá se va a ir incrementando uno en uno. Por defecto va a estar incrementando de uno en uno. Entonces, vamos a hacer una prueba. Si nosotros insertamos este dato así como está, nos va a generar primero un error, ¿sí? Y es porque el ID, como es identity, no es necesario colocarlo dentro de los valores que se van a insertar, ¿sí? Esto quiere decir que aquí como estamos colocando 1, él nos va a decir no, no se puede porque existe un campo que es identity. Entonces acá nos está diciendo que hay un valor explícito para identity y esa columna no la podemos especificar, ¿sí? O sea que no es necesario colocar este campo de acá. Entonces si lo quitamos, nos va a dejar insertar. Entonces aquí ya tendríamos nuestro primer registro. Entonces si validamos la tabla, vamos a ver que ya existe el primer registro y le ha puesto 1 por defecto, ¿sí? Y si colocamos varios registros a la vez y los insertamos, ¿sí? Nos va a colocar un ID a cada uno. Entonces como estaba en 1, entonces el siguiente lo va a insertar con el 2, después con el 3, el 4 y el 5, ¿sí? Entonces como pueden ver aquí lo está guardando secuencialmente, empezó desde 1 y pues hemos insertado solamente 5 registros, ¿sí? Entonces ahí vemos que ya lo insertó en la secuencia. Nosotros podemos alterar esa secuencia también, ¿sí? Cuando se crea la tabla de estudiantes, aquí donde dice identity, nosotros podemos colocar el valor en el que queremos que empiece. Por ejemplo, si queremos que empiece en el 200 y podemos decir incrementemelo de 2 en 2. Entonces le colocamos coma y el valor 2 y cerramos. Vamos a borrar esta tabla y vamos a ver cómo nos va a quedar cuando la creemos. Entonces, estudiantes, borro esta tabla, vuelvo y la creo. Y cuando empiece a insertar estos valores, vamos a ver qué nos va a generar esta vez. Si consultamos, vemos que incrementó, empezó en 200 como le colocamos aquí, empezará en 200 y fuera incrementando de 2 en 2, entonces 200, 2, 202, 204, 206, 208 y lo está haciendo de 2 en 2, así que nosotros podemos controlar esa parte. Si tenemos muchos registros y queremos saber en qué código, en qué secuencia empieza nuestra tabla, podemos colocar la siguiente, podemos colocar select o ident sit y aquí dentro le vamos a colocar el nombre de nuestra tabla. Cerramos y aquí está malo, creo que tengo que colocarle select. Bueno, me está diciendo que no es, vamos a quitarle esto, seguramente cogí ahora parte de este, entonces vamos a mirar qué es lo que sale acá. Incorrecta, incorrecto, oh ya,
Lo que pasa es que cuando nosotros estamos validando dentro de esta función, debemos colocar la tabla dentro de comillas simples. Entonces aquí sí no nos va a generar ningún error. Aquí creo que sí hay que colocarle un select y vamos a ejecutar y ahí sí nos sale. Entonces no olviden, pues para poder ver las funciones hay que colocar igual el select y seguido el select le colocamos el nombre de la función y dentro de esta función identSit colocamos el nombre de la tabla entre comillas simples para validar en qué secuencia es que empieza nuestra identity dentro de esa tabla. Y como podemos ver, empezó en 200. Dejemos este video hasta acá. Si te han gustado mis videos, no olvides suscribirte y manito arriba. Estaré subiendo más videos. No olvides activar las notificaciones. Hasta pronto.